Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas, cómics y mucho más. Con Eric Martínez y Diego Carías. Discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan. Así que, comencemos. Sean bienvenidos al episodio 30 de The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre series, cómics, películas y mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ahí en casita? ¿Qué tal están? Ya es octubre, ya nos encontramos en el mes del aparente terror, según la cultura gringa, entonces pues, no sé, disfruten de películas de terror, algo por el estilo. Yo sí haré que Diego vea una película de terror para hacer más, así que no se pierdan los podcasts de este mes. Diego, esto no es para ti, pero bueno, yo creo que sin más preámbulos es necesario, ya que ya vieron por el título de este podcast, de este episodio, de que nos encontramos, ¿cómo decirlo? Llenos de felicidad, llenos de energía, porque tenemos a una invitada, una mujer muy guapa que hemos conocido durante ya un buen periodo largo de tiempo. Yo creo que yo conozco más a Gaby que a Diego en cuestión de tiempo, pero pues, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes de estar en este universo podcástico en el que nos encontramos? Y Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal ha pasado? ¿Estás más gordito? Porque una cosa, Gaby, que si no sabías, Diego es el gordito favorito del podcast. Diego es el que, de todos los gordos del cine, Diego es nuestro gordito favorito. Hola a todos los que nos escuchan. Hola a todos los que están ahí. Pues gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que pues han decidido conectarse con nosotros. Es un placer para mí estar aquí desde invitada el día de hoy, y pues aquí estamos con todas las vibras. Me alegra oír eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí también es un placer tenerte, Gaby, de invitada en este programa. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. La cuarentena sigue sorprendiéndome, la verdad. Este año ha sido increíble, lleno de sorpresas, algunas buenas, otras malas, pero bueno, ahí estamos, siempre también siguiendo las medidas de higiene. Recordemos de que todo se está abriendo, pero el virus sigue afuera, así que por favor, cuidémonos, protejámonos. Y respondiendo a tu pregunta, Eric, yo siento que es un poco más irónico. De hecho, siento que la cuarentena me ha ayudado a recuperar mi forma física. Así que, ¿qué te puedo decir? Me siento muy bien de salud, me siento muy estable. Emocionalmente, pues ahí estamos, luchando y trabajando. Pero en general, todo bien, todo muy bien. Digo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana? ¿Qué tal de salud? ¿Qué tal de clima? ¿Qué tal de lluvia? De terror, que por cierto, no me vas a hacer ver una película de terror porque sabes que no me gusta, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Quieren saber qué va a pasar? Quédense para los próximos podcasts que vienen este mes. Pues sí que eso es bien. Hemos hablado estas semanas anteriores de que pues hayan habido un par de cositas que me han tenido intranquilo, pero esta semana he decidido ponérmela y pasármela muy bien. Entonces pues todo estaba bastante interesante. Pues he tenido que dar un par de vueltas con respecto a mi pronta y espero que pase este año graduación. Así que pues ha estado todo un poco emocionante, un poco movido. Y como ya saben que cuando yo estoy muy animado siempre tiendo a hablar de mis crushes, entonces les quiero mandar un besote a todas mis crushes de allá afuera, que son varias y que se las contabilizo, solo sería de eso el podcast, pero un besote a todas preciosas, todas perfectas, gracias por existir. Pero Diego, veo que quieres ahí destacar algo. ¿Qué está pasando, Diego? No, quiero destacar algo. Bueno, de tus crushes es totalmente cierto, señores que nos escuchan, o sea, Eric no está bromeando, pero quiero destacar algo muy importante que tú mencionaste, de que, o sea, este año ha sido lleno de sorpresas, pero este día en particular, señores, se nos ha presentado muchas situaciones asombrosas. Sin embargo, yo creo que esto también nos da, no sé, esa sensación de encontrar esperemos que sea su podcast favorito de Comic Podcast, como una guía de relajación para que podamos enfocarnos en lo hermoso que es el cine,
Y bueno, ya que vamos a hablar de una película extremadamente buena y una película que toca mucho el corazón. Así que nada, solo quería resaltar eso y bueno, ya ready para el tema. Bueno, ya hecha esta introducción un poco memética, un poco graciosa, creo que hemos hablado mucha paja, Diego y yo creo que aquí la invitada es la que debe de hablar, la que debe inaugurar ese bello tema, pero creo que antes, como ya es costumbre con nuestros invitados, queremos hacerle un par de preguntas que resumen su vida cinéfila, su vida de consumidora de los productos audiovisuales, y yo creo que es necesario que para que este podcast se inicie debemos hacer dichas preguntas. Así que Diego, lánzate con la primera pregunta y pues Gaby, tú sé honesta con cada una de las respuestas, y pues Diego, go for it. Estoy lista. Go for it. Perfecto. Gabo, la primera pregunta para ti es, ¿qué películas prefieres? ¿Acción o comedia? Acción, definitivamente. Acción, creo que hay ciertas películas de acción que a veces traen de todo. Entonces, o sea, que son clasificadas como películas de acción, ¿verdad? Pero a veces pueden traer un poco de drama, un poco de suspenso, un poco de comedia. Pero sí, definitivamente son las de acción, son las que me mantienen más despierta, puedo decir, porque me cuesta mantenerme despierta en las películas, pero las de acción me mantienen despierta, entonces sí, las de acción. Perfecto. Eric, ¿cuál es la segunda pregunta? Wow, realmente eso fue, me sorprendió mucho esa respuesta. Pensé que ibas a decir comedia, pero pues bastante curiosa la respuesta. Ok, siguiente pregunta. Esta es un poco una pregunta bastante complicada para cualquier persona, pero pues siempre me gusta sacar la cuenta, y es: ¿cuál es tu serie favorita? ¿Cuál es la serie que te ha enamorado por completo y es el santo o santa de tu devoción? Anne with an E. Esa serie ha sido, no sé, creo que no ha habido, cuando la vi, o sea, lloré desde el primer episodio, me emocioné desde el primer episodio, me reí desde el primer episodio. Enseña tanto de la psicología del niño, del desarrollo del niño, de cómo los humanos pueden ser tan cerrados a veces y cómo los niños y los adolescentes van descubriéndose a ellos mismos mientras crecen y conviven con otros. Anne with an E, definitivamente, por ahora, de todas las que he visto, es mi favorita. Serie muy interesante que pues tiene Netflix, y que hace poco pues se metió en un par de controversias porque querían cancelarla y no sé qué, no sé cuánto, pero es una serie que indiscutiblemente merece mucho la pena ver, por lo que nos cuenta Gaby, así que suma recomendación para todos ustedes. Y definitivamente tienen que verla. Perfecto. Diego, tira la otra pregunta. Ok, la tercera pregunta es bastante cliché, pero es algo que necesitamos saber, Gaby. Así que dinos, ¿Marvel o DC Comics? DC Comics, definitivamente. Sorry for Marvel lovers. Me estaca el corazón. I know, pero sí, no sé por qué, pero es porque amo Batman. Entonces DC Comics, no sé, tiene ese toque, que aunque siempre quizás en las películas me deja deseando más, en cuestiones de, ¿cómo decirlo?, de impacto, de los efectos audiovisuales, pero en cuanto a las historias, a los cómics en sí, a los detalles que tienen las historias, sí me quedo con DC Comics. Ok, gracias por tu sinceridad, Gabo. Estoy muy herido, pero hey, respeto mucho tu opinión. De hecho, sí, o sea, fíjate que, o sea, ya siendo honesto y hablando serios, de hecho, comparto mucho tu opinión cuando decís que DC quizás en el cine no es tan bueno, pero los cómics y las historias de DC son extremadamente buenas, ya que DC siempre se ha caracterizado por ser un poco más oscuro que Marvel, ¿no? Entonces, las historias de DC son mucho más complicadas que las de Marvel. Así que, perfecto, la cosa es de que los superhéroes están presentes en tu vida y eso tiene que darte felicidad y paz, así que me siento muy orgulloso, así que gracias por ser sincera. Y Eric, ¿cuál es la última pregunta? Igual estoy bastante sorprendido con la respuesta, pero creo que DC está, o sea, DC bien. Ay, no, pero creo que la última pregunta es, en general, ¿cuál es tu película favorita?
Ok. Mi película favorita, oh my god. Guys, aquí en verdad. No puedo contestar a esa pregunta. Quiero ver. No sé, o sea, hay tantas. Veamos. No sé, guys, o sea, hay tantas películas que me gustan, tantas películas que me atrapan, pero quizás la que se ha llevado el premio ahorita, porque no importa cuántas veces la vea, siempre me hace llorar, el final siempre me hace llorar. En serio, la he visto como 3 veces con mi novio y siempre me hace llorar, o sea, no importa que ya sepa lo que va a pasar, y es la película de A 2 metros de ti, o creo que sí, 2 Feet Apart se llama en inglés, y es increíble el impacto, o sea, la vi la primera vez en el cine y era el final y todo el mundo levantándose y yo seguía llorando, pero esa película me conmueve tanto, así que quizás por ahora me quedo con esa. Wow, no esperaba esa respuesta, pero bastante curioso. Bastante curioso. Diego, veo que estás impaciente por hacer algo. ¿Qué está pasando? Sí, de hecho, A 2 metros de ti es una película que yo conozco y que yo también vi hace como 2 meses con mi hermana. Me parece una película bastante interesante. Sí, es una película bastante sentimental que muestra cómo algunos, o sea, lo triste que es ser joven y padecer de una enfermedad crónica. Sin embargo, o sea, tomando en cuenta el contexto, ¿verdad?, del programa, yo siento que esas son películas que, no sé, son buenas, pero tenemos aquí un director, guionista, crítico especializado en cine. Y yo siento que ese tipo de películas que Eric, no sé, le da como que, ¿qué voy a ver, sabes? O sea, yo la vi y me pareció una buena película, pero sería bueno que Eric la viera, ¿sabes, Gaby? Ya que yo la vi también. Así que, Eric, te recomendamos que veas A 2 metros de ti, para que nos des tu opinión en un futuro podcast. Porque la película, o sea, es bastante interesante, es triste, pero también te enseña, o sea, que tenés que valorar lo que tenés que valorar a las personas que te aman de verdad. Y bueno, o sea, la película tiene lo suyo. No sé si te comprometerías, Eric, a verla. Y así, o sea, no dedicarle quizás un podcast, ¿verdad? Pero a verla y decirnos qué te pareció. ¿Qué te parece? Puedo hacer tiempo en la agenda cinéfila para la película, porque sí, pues creo que es ese tipo de películas que a primera instancia yo me negaría a ver, pero pues por razones prácticas, por razones más que diría meméticas para el podcast, pues claro, la veré. No sé si para el otro podcast, porque pues tenemos una semana un poquito pesada de aquí por unas cositas que vienen más adelante, pero indiscutiblemente le dedicaré unos 5 minutos a ver la película, indiscutiblemente. Chivísimo. Good. Bueno, gracias por haber respondido a las preguntas, Gaby. Espero que hayan podido conocer más a Gaby con ese tipo de respuestas sobre cuáles son sus series favoritas. Obviamente suma recomendaciones las películas que ha mencionado. Allá los DCita allá afuera que nos escuchan, pues celebren que tienen una chica en su bando, o un gran integrante para su bando. Y pues bueno, yo creo que ya sin más preámbulo hablemos de lo que tiene este título del podcast, y es de que, como recordarán, ya llevamos un buen tiempo hablando sobre las diferentes películas de Pixar en lo que hemos denominado como las crónicas de Pixar. Y esta semana en particular vamos a hablar de una de las películas más importantes del estudio, de las películas que son más recordadas por ser de lo mejor que tiene Pixar, y esa película es Inside Out, o Intensamente, película que se estrenó en el 2015 y que está dirigida por Pete Docter, y que el guión está, pues hay un poco de colaboraciones. Aquí, Diego, no sé si sabías, es nuestra sección de fun facts, de que, Diego, ¿te acuerdas de Azul, de Blue? Bueno, Azul, perdón, estoy de tristeza, de sadness. Adivina quién es la... Quiero que penses en la actriz de una serie favorita de ambos,
¿qué le quedaría a Tristeza? Y quiero que me digas, rápido. O sea, que le da la voz a Tristeza. Ajá. De una serie que nos gusta a ambos. Uh-huh. Una serie No. que tiene al mejor jefe del mundo. No, espérate, no me estás diciendo que Pamela le hace la voz a Sadness, ¿verdad? No, pensá en alguien que se parece visualmente a Tristeza. Ah, ya sé. Ay, se me dio el nombre. Ay, ya sé quién es, amigo. Phyllis. ¿En serio ella le da la voz? Sí, le da la voz. Ahí los fun facts que te traigo. Y también el otro fun O fact sea, de que... perfecto. Es como anillo al dedo. Claro, visualmente son la misma. Vaya, y ahora Cierto. en otro integrante de The Office que se incorpora intensamente es disgusto o desagrado. ¿Quién crees que es? Ese es otro personaje de The Office. ¿Quién crees que le pega? Angela. No. Mindy Kaling o ¿quién es? Tú sabes a quién me estoy refiriendo en este caso en particular, ¿qué es? O sea, estamos hablando de la novia de Ryan, ¿verdad? Efectivamente, Wow. Kelly Kapoor creo que es. Kelly Kapoor. ¿Quién le da la voz a Sí, Desagrado? fíjate Increíble. que visualmente se parecen demasiado, ¿sabes? Se parecen demasiado. Pero bueno, más allá de los fondos, pues es una película que se estrenó en el 2015. Es una película que pues ha llevado muchos reconocimientos a nivel de crítica. Y en esta ocasión le dedicamos una Crónicas Pixarescas especial porque tenemos a Gaby de invitada. Y comencemos por lo básico y es, Gaby, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece mala? ¿Tiene errores para ti? ¿Es perfecta? ¿Qué te parece Inside Out? Pues personalmente a mí me encanta la película. O sea, lo que me gusta es que de una manera bastante peculiar explica la manera en que trabajan, funcionan e impactan las emociones en uno como ser humano, ¿verdad? Y más que todo, una manera bastante clara, se podría decir, o bastante inteligentemente explicada para los niños y los adolescentes, el que puedan entender cómo a veces las emociones funcionan y por qué a veces nos sentimos de tal manera. Me encanta, o sea, me gusta. Quizás lo único que me quedaré yo como, es que siento que muy corta. O sea, me hubiera gustado ver un poco más de trama en la película para disfrutarlo un poquito más. Ok, curioso. ¿Crees que hay algún tipo de... Diego va a sacar en cuenta eso, así que mejor lo saco yo desde el principio. Yo tiendo a buscar errores en las películas porque hay algún tipo de placer visual para mí encontrar errores en las películas, a pesar de que siempre me paso quejando de ellas. Claro ejemplo, Jexy. Pero, ¿crees que la película tiene algún tipo de error o pero que le pongas? Por ejemplo, ya mencionas solo el tiempo y estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que es una película que tiene un universo tan variado y tan rico que pudiera haber explorado más, pero más allá del hecho del tiempo, ¿crees que hay un pero o algo que no te guste? ¿Hay algo que te desagrade de la película? Eso que siento que pudo haber más trama o pudieron haber más personajes que interactuaban, o incluso que solo se vieran como cómo trabajan las emociones, ¿verdad? De Riley, en este caso, que es la protagonista, y la de los padres, pero no se ve mucho de los demás personajes, o sea, porque lo que nos pasa, el cómo nos sentimos, no solo es a causa de nuestras emociones, sino que también de las demás personas. Entonces sí hubiera sido súper chivísimo que también se mostrara el qué es lo que está pasando dentro de la cabeza en las emociones de los demás personajes, ¿verdad? Pero no había de mucho, o sea, no había de dónde agarrarse para sacar más de eso, porque no había muchos personajes y porque la película no dura mucho. Entonces creo que sí, eso no me gusta, o sea, tenía más potencial la película. Ok, curioso, más potencial tiene la película. Yo en eso estoy bastante de acuerdo, pero ya entraré en mis detalles más adelante. Pero Diego, dime, ¿a ti qué te parece la película? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te parece mala, no te parece mala? ¿Te divirtió, no te divirtió? ¿Lloraste, no lloraste? ¿Qué está pasando? Sí,
de hecho, Intensamente representa algo muy importante en mi vida y eso es algo que lo quería reservar más que todo para el programa. Y es que yo me siento muy identificado con Riley porque a mí me sucedió exactamente lo mismo. Para los que no lo sepan, o sea, yo no he vivido en el mismo lugar toda mi vida. De hecho, cuando me mudé aquí donde vivo, tenía aproximadamente como 12 o 13 años. Entonces sé que es dejar un lugar donde te creaste de niño y mudarte a otro totalmente diferente. Entonces ese sentimiento que Riley demuestra en la película, yo me siento súper extra identificado porque me pasó exactamente lo mismo. La película me encanta, yo creo que es una de las películas mejor escritas que Pixar nos ha presentado porque tiene una razón de ser y nos presentan una situación que pasa a diario y que nos ha pasado, yo creo que todos pasamos por esa etapa como seres humanos, de esos cambios emocionales que tenemos y también cómo representan todas las emociones que tenemos dentro de nuestra cabeza, cómo ellas trabajan, cómo nos hacen sentir y cómo nosotros demostramos lo que sentimos con nuestras palabras, con nuestros hechos, incluso con nuestra cara, con nuestras muecas, cómo nos sentimos. Y la película me parece muy buena, yo siento que también la animación me parece perfecta. ¿Errores de la película? Pues honestamente no. Y como ustedes saben, bueno, yo le voy a decir esto a Gaby, que yo creo que ya se lo había dicho, perdón. Gracias a Eric yo me he convertido en ese tipo de persona que ya no disfruta del cine, sino que ve una película y se da cuenta de 2, 3, 4 errores. Entonces, cuando noto un error, ya como que me quedo así como que, ¿por qué pasó esto? Antes no solía ser así, disfrutaba el cine mucho, pero gracias a mi amigo Eric pues, me he contagiado un poco de eso. Sin embargo, yo siento que Intensamente no veo ninguno. Yo creo que la película está muy bien escrita. Lo que dice la Gaby, quizás estoy de acuerdo que quizás pudo haber un poco más de drama y todo eso, pero es que yo siento que no es necesario para el objetivo visual que nos quiere mostrar la película, porque yo siento que la película nos quiere mostrar cómo es esa fase o ese proceso que uno pasa cuando tiene esa edad, y yo creo que lo hacen de una manera perfecta, y como lo digo, a mí me gusta porque yo pasé por eso, me siento muy, muy identificado con eso, así que a mí me gusta la película en general. Eso sí, vamos a entrar en detalles, ¿verdad?, más específicos durante el programa, pero es mi opinión en general por el momento de Inside Out. Gaby, ¿querés agregar algo? Dale. Sí, o sea, como lo que te digo de que yo siento que tenía más potencial, o sea, sí, quizás lo que nos quería, el guión que nos muestra la película, o sea, chivísimo, ¿verdad? Cumplió su objetivo, sí, impactó corazones y mente, pero en serio que desde que salió, yo estuve esperando que a alguien se le ocurriera hacer una serie, porque por eso es lo que me refiero, o sea, el material, los personajes, el impacto que tienen sobre nosotros, o sea, tiene tanto potencial como para eso, como para hacer una serie. Y no, nunca apareció, o no que yo sepa, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero, que me quedé esperando más, o sea, pudo haber durado más con una serie o algo por el estilo. Ok, entonces estoy en total acuerdo. Entonces sí, había malinterpretado tus palabras. De hecho, yo también estoy esperando una secuela, porque también la película te deja ahí como con una pista de secuela que dice, ahora Riley tiene 12 años, ¿qué puede pasar? Sería genial sacar una secuela de esta película o una serie, como bien dijo Gabo, pero bueno, a ver qué tal. O sea, puede pasar, o sea, Pixar y Disney nos pueden sorprender, ya que, o sea, para sacar Toy Story 4, o sea, se tardaron 9 años, así que quién quita que pueden sacar una secuela o incluso una serie de Intensamente, sería interesante. Pero perfecto, sí, yo creo que las opiniones están bastante apropiadas y yo creo que con la Gaby coincidimos mucho. Ahora sí le damos paso como ustedes bien saben, al crítico de este programa, al hombre guión, al perfeccionismo en persona, Eric Martínez. Eric, cuéntanos, ¿qué te pareció Intensamente? ¿Te gustó o no te gustó? Que por cierto, algo que se me había olvidado destacar, lloré. Siempre que veo esta película lloro, yo soy muy sentimental, así que ahí está el dato. Pero cuéntanos, Eric, ¿qué te pareció Inside Out?
Antes quiero dar un fun fact respecto a Pixar, y es que si ya recordarán, si conocen bien a Pixar, Pixar usualmente tiende a tener cortos animados en sus películas de Pixar, o en particularmente hacer cortos que extienden las historias. Por ejemplo, de Toy Story hay dos, que uno que lo extiende como de una película de terror, un corto de terror de Toy Story, y otro no me acuerdo de qué. Pero por ejemplo con Inside Out sí hay un corto que agrega un poquito a la historia de Intensamente, que se llama la primera cita de Riley, o Riley's First Date, que se publicó en el mismo año, y que adivinen quién es el romántico amoroso que le invita a salir. Pues el colochito, el de la cachucha, el que sale al final de la película cuando se le cae la botella, ese mismo. Y pues hiciste este corto, son 4 minutos, pero creo que estoy más que de acuerdo con Gaby de que la oportunidad de hacer una serie, me gustaría que propone la idea, Gaby. Me gustaría ver una serie que fuera antológica, o una antología en la que cada episodio abordaran en la mente de una persona en particular en este formato de emociones, y creo que sería una idea exageradamente interesante. O en su defecto sí me gustaría ver un tipo de secuela de la película, pero ya de eso voy a entrar precisamente cuando me dedique ahora sí a hablar de la película. Ok, Inside Out. Recuerdo muy bien la primera vez que vi Inside Out. La vi quizás cuando estaba en primer año de bachillerato. La vi pirata, no lo voy a negar. Me recuerdo muy bien que dije, estoy aburrido, a ver la pirata. Y recuerdo que yo tengo un dilema, y no sé si lo he mencionado en el podcast, pero se lo he mencionado a Diego, y es que a mí me cuesta llorar con el cine. O sea, creo que de un año para acá a mí me cuesta mucho expresarme emocionalmente con el cine. Y una escena que siempre me rompe en esta película es cuando Bing Bong se muere. O sea, no puedo, o sea, esa escena me rompe. O sea, tengo que ponerle pausa a la película, respirar un ratito, porque esa escena me quiebra en tantos sentidos, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante, del por qué, pero sí creo que muy interesante. Diego, ¿qué pacho? No, de hecho, sí quería resaltar eso, amigo, y yo creo que nunca lo habías mencionado en el podcast, que Eric, para que llore viendo una película, cuesta mucho. Señores, sabemos que, o sea, nuestro podcast se llama The Comics, y obviamente hemos visto todas las películas de Avengers, hemos hablado de ellas en este podcast. En Avengers Infinity War y en Avengers Endgame, yo obviamente las he ido a ver con Eric, que es mi mejor amigo, y no soltó ni una lágrima, o sea, con Avengers Endgame o Infinity War. Entonces a mí me sorprende bastante el impacto que tiene esta película en Eric, porque, o sea, cuando se muere Bing Bong, lo hace llorar, o sea, y está totalmente en su derecho de hacerlo, porque yo también me rompo. Pero es increíble el impacto que tiene esta película en ti, amigo, porque, o sea, ni siquiera Infinity War o Endgame, o cuando Tony Stark murió, ni siquiera eso te hizo llorar, ni siquiera eso, pero sí intensamente. Así que, ¿qué impacto ha tenido esta película en ti? Solo quería resaltar esto porque es cierto, o sea, para que Eric llore viendo una película es porque de verdad esa melancolía existe, y tú te conectas y vives la película muy, muy íntimamente. Así que quería recalcar eso. Continúa. Ok, perfecto. Efectivamente lo que Diego acaba de decir es cierto. No he llorado con Infinity War o Endgame. No, o sea, me emocioné y sí, pero pues no pasó. Y con esta película sí pasó. Pero bueno, hablando de la película, quiero más o menos comenzar a hablar de la película, porque creo que estoy muy dividido con respecto a la película. Les voy a ser honesto desde el principio. Por un lado, creo que es una película de grandes valores, con una gran idea y una creatividad a la hora de representar lo que pasa a nivel cerebral. Tan creativa, tan interesantemente planteada, y como lo mencionó Gaby, particularmente uno de los asesores para la creación de esta película fue el investigador y psicólogo Paul Ekman, y que él decía de que la opción o la decisión de tomar estas 5 emociones se basa en su estudio, de que él dice que hay 7 emociones principales en el ser humano, de las cuales se restaron 2, y que se tomaron en cuenta estas 5, que fueron pues miedo, tristeza, alegría, disgusto y enojo. Entonces, el asunto es de que él decía de que la decisión de tomar estas figuras particularmente, o la decisión de encaminar la película hasta este lado, es que quería que la película fuera
cercana a una teoría sobre cómo funciona la psicología del humano, pero al mismo tiempo que fuera creativa y que le permitiera a los niños entenderse a sí mismos, lo cual considero que es un valor muy interesante. Y aún más, metiéndonos en el concepto de la creación de esa historia, el director, Pete Docter, dice de que tenía una hija, tiene una hija, y que él, para él vio como en los primeros años de vida de su hija, era todo felicidad, era una energía constante, pero cuando se llegó a la edad de los 11 años, él comenzó a ver que había tristeza, que esa risa, que esa alegría que tenía su hija se había ido de alguna manera, y él se hizo una pregunta, que era, what happened to Joy? ¿Sabes? ¿Qué le pasó a la felicidad? ¿Qué le está pasando a mi hija? Y a partir de eso se respondió a sí mismo y dijo, puede ser una película. Y a partir de eso se comenzó a desarrollar todo este concepto de lo que iba a ser Inside Out. Y todo un proceso bastante curioso, porque creo que aquí hay que entender una cosa muy importante. Y es que a pesar de que esta película tiende a representar una de las teorías de entendimiento y de comprensión sobre cómo funciona el cerebro y nuestras emociones y cómo interactuamos con la realidad, desde una base científica, desde una base que viene de la investigación, es una película que no es exacta a niveles exageradamente estrictos o teóricos. Y yo creo que me parece muy curioso porque mi problema de la película viene un poco de no ser tan exacta, pero de eso quiero hablar un poquito más adelante. A lo que me quiero referir es que al final esta película viene mucho de decir, tengo duda de algo y quiero expresar mis dudas a través de esta película y resolverlas en la misma. Y creo que las aportaciones que hace la película a niveles conceptuales, como por ejemplo el valor de la tristeza en la vida, me parece una propuesta con tanta fuerza, con tanta honestidad y con mucho valor, porque una cosa que me gustaba mucho en los análisis o en los comentarios que estuve revisando previo al podcast, es de que hay un concepto muy asociado a la felicidad y es el capitalismo. Es decir, el capitalismo en toda su forma nos vende que la solución para solventar cada uno de los problemas que vivimos día a día es estar felices. Es decir, es más, cada vez que tenemos un día malo, ¿qué eso nos dice? No, todo va a estar bien. Es decir, inclusive todo está bien, habla sobre ese tipo de actitud positivista de este siglo, que viene dotada del capitalismo, de no dejarnos, no. Es curioso, ¿me entendés? Frente a una generación como la nuestra que nos encanta sentirnos tristes, felices, alegres, excitados, cualquier tipo de cosa, es curioso cómo una película habla sobre que la respuesta no es la felicidad, sino sentirse triste de vez en cuando. Porque el fun fact es de que, otro fun fact que quiero hablar, es de que Pete Docter, el director, dijo de que no sabía cómo resolver la película. Dijo qué es lo que quiere hacer con la película y quería hablar sobre la alegría, con Joy, el personaje emocional principal. Y quería hablar de ese concepto, pero dice de que él no sabía cómo liderar la película. Es más, la persona que iba a acompañar en la aventura a Alegría no iba a ser miedo perdón, ya dije la respuesta, soy estúpido. No iba a ser tristeza, iba a ser miedo, porque él decía de que su manera de responder la duda que había tenido sobre su hija era que ella tenía miedo del mundo que le rodeaba, pero tras sentirse plenamente estresado y no poder sacar esto a flote, dice que un día tomó una caminata en el bosque, se fue caminando y se grabó a sí mismo y dijo, la respuesta es la tristeza. Y a partir de eso se comienza a desarrollar todo el concepto de la aventura de la película, y creo que el valor agregado que tiene la tristeza es encantadormente valioso. Es decir, me encanta demasiado. Creo que, como dije, requiere de mucho valor hacer un statement de esta clase y entregarlo con tanta elegancia, y es de que, de verdad, los detalles sobre la tristeza creo que son lo que más me gustan, porque el dilema o el conflicto inicial nace de que Alegría es un ser despreciable. Yo odio a Alegría. Alegría me parece un personaje horrible, me parece un personaje feo, pero me parece horrible porque es así. Es decir, no es que esté mal escrito, no, quiero aclarar ahí. Es curioso porque el director, junto a su guionista Meg LaFoe, dice de que la idea de la creación de esta película era de que hay que meterse en el punto de vista de Joy, de Alegría, y a partir de eso entender cómo ella entiende la tristeza. Y creo que a partir de eso se nos abre un universo de posibilidades tan hermosos, y momentos como por ejemplo que Tristeza se acerca a las, ¿cómo se llamaban las cositas que brillan? ¿Cómo se me olvidó el nombre?
Sí, los recuerdos centrales, sobre todo cuando los está como ¿Recuerdos, infectando esa tristeza, me gusta mucho porque una cosa que se puede ver como un error, pero creo que es muy interesante en la película, es de que Tristeza se acerca a ellos y no sabe por qué se ve tentada a hacerlo. Y me parece tan interesante porque eso de alguna manera expande el universo de Inside Out. Porque aquí es cuando quiero comenzar con las quejas. Yo siento que, obviamente, como dije, la propuesta de Inside Out no es una teoría completa de cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, es una interpretación, ya que hay varios huecos. Es decir, si se ponen a pensar realmente, hay varios huecos en la película. Es decir, por ejemplo, si las emociones, parece que las emociones no tienen una relación de completo conocimiento de lo que pasa en el resto de Riley. Por ejemplo, en la escena en la que de repente encuentran como el chico, el crush que Imaginalandia crea de Riley, no comprenden por qué se está pasando. Por ejemplo, no comprenden de que su amigo imaginario Bing Bong está ahí. Es decir, hay un desconocimiento que creo que, a pesar de que es curioso y nos permite a nosotros meternos en la perspectiva de conocer este universo, creo que a nivel de guión sí me genera un poco de dudas. Me tambalea un poco la película en ese sentido, porque creo que las emociones centrales que manejan a Riley son las que deberían tener conocimiento de cómo funciona todo el cerebro. Otra cosa que se ve de manera muy ambigua, es decir, Riley como ser individual existe y este interactúa a nivel cerebral con las otras emociones. Y por ejemplo, las emociones, porque Riley, cuando las emociones no están dominando su cuerpo, sigue siendo Riley. Es decir, ese tipo de cosas creo que son ambigüedades que quedan, porque lo que se nos da a entender con la película es de que las emociones son ¿cómo se llama? Como el régimen más alto de quien controla o hace que Riley sea Riley. Inclusive más allá de las islas de las islas que se crean a partir de los recuerdos centrales. Y creo que ese tipo de cosas me generan un poco de conflicto, porque por ejemplo, ¿por qué las emociones no están conscientes de los procesos como el pensamiento abstracto o el subconsciente? Es decir, tienen conocimiento porque por ejemplo Joy o Tristeza se acuerdan del payaso y que a Riley le da miedo, pero por ejemplo no entienden cómo funciona el subconsciente, o por ejemplo cómo funciona el mundo de los sueños, que sí, es gracioso porque es una productora de películas haciendo cómo funcionan nuestros sueños y cómo de repente se pueden volver locos y que son actores. Es decir, me parece muy curioso y muy interesante, me parece una propuesta tan bella a nivel visual, pero que creo que tiene fisuras a nivel lógico, porque por ejemplo, cuando Riley llega a San Francisco y ve su cuarto todo feo, todo gris, ella dice de que Joy dice, no, hay que imaginarnos dónde va a quedar cada cosa, y ella de repente saca una clase de USB y que la conecta en el panel y comienza a poner en los ojos de Riley dónde ver cada cosa. Pero entonces, ¿eso salió de Imaginalandia? ¿No salió de Imaginalandia? Los sueños, porque por ejemplo, cuando aparecen los sueños, en la primera instancia parece que Joy pone los sueños o que ella cambia la programación de los sueños. Es decir, es varias cosas pasando al mismo tiempo que creo que hay fisuras, pero que creo que lo que hay que destacar de esa película, porque claro, tiene sus errores, es de que la propuesta que hace el director es muy bella. Es decir, de verdad, creo que no es un sentimentalismo barato de, oh por Dios, Bing Bong se muere y tenemos que sufrir. No, creo que es una propuesta, una duda que él se ha hecho con su hija, y la respuesta es tan bella y tan hermosa porque lo que quiere es buscar una solución, una forma de entender nuestro cuerpo. Y ya cuando la película se acerca para el final, para pues no extenderme tanto en este tipo de cosas, Gaby, sí, que querías mencionar. No, sí, eso que concuerdo bastante contigo en ese aspecto de que la idea que quiere transmitir el director, o sea, es bastante, o sea, que no solo impacta a los niños pequeños, pues que era quizás el objetivo principal de él, sino que también a nosotros que quizás conocemos más. Y por ejemplo, yo me sentí bien identificada, o sea, cada vez que alguna emoción impactaba a Riley y acordarme pues de ese momento en que en algún momento yo me sentía así, que me sentía saturada y por tanto estrés quizás, o sea, me sentía más molesta que otra cosa, y al final que me invadiera la tristeza, y pues al fin, después de que me daba mi llorada, ya yo sentía ese desahogo, ¿verdad?
como respiro y volver a ser yo mismo otra vez. O sea, creo que cualquiera que ha visto la película así con atención se puede dar cuenta de que de eso que decías tú, de que la tristeza cumple un papel bastante importante en el buen funcionamiento de nuestras emociones, por decirlo así. Porque ¿qué fuera de nosotros sin la tristeza? O sea, no conociéramos lo que es la felicidad. O sea, si todo el mundo estuviéramos felices, se volviera una monotonía y ya no conociéramos otra cosa que no fuera la felicidad. Entonces ya ni siquiera la reconociéramos como tal. Entonces las otras emociones cumplen, o sea, no solamente la tristeza, sino que la furia, el desagrado, el miedo, o sea, cumple una función tan importante. Y sí, como vos decís, Eric, no, la felicidad está como sobrevalorada, podríamos decirlo, ¿verdad? No es todo lo que necesitamos, sino, o sea, si fuera todo lo que tuviéramos, si no sufriéramos de enojo, si no tuviéramos nuestros bajones de tristeza, no pudiéramos disfrutar esa felicidad, esos momentos de felicidad que a veces la vida nos da. Y la película lo plantea de una manera tan maravillosa que, o sea, hasta un niño pequeño pues puede entenderlo, y como ese era el objetivo principal, ¿verdad?, de él. Y eso, o sea, concuerdo y me identifico con eso. Precisamente, creo que eso es lo más bonito, que creo que es una película que permite hablarnos a nosotros mismos y decir cuáles son nuestras emociones que nos dominan en este cuerpo. Y ya previo a una sesión rápida de errores que quiero mencionar rápidamente, quiero destacar un par de cosas interesantes. Si se dan cuenta, una cosa que se representa en la película y que se puede ver como un error, pero yo pretendo interpretarlo como una cosa buena, es de que si ven las emociones de los adultos se visten como ellas, es decir, por ejemplo, las de la madre, todos se parecen a la madre, todos tienen lentes, o las del payaso, están vestidas de payaso, o las del papá, todos tienen bigotes. Me parece un elemento curioso, porque los de Riley no son así, es decir, todas las emociones de Riley no se parecen a Riley, es decir, por ejemplo, no estoy hablando de color de cabello ni ese tipo de cosas, pero me refiero a que, por ejemplo, todas están muy variadas, y me gustaría destacar que creo que es una curiosidad de la película que es tan minúscula, pero creo que es muy significativa. Y es que de alguna manera siento que con este tipo de cosas la película habla sobre cómo cuando vamos creciendo, nuestras emociones con quién somos se van relacionando. Es como si nos conociéramos más, como si nuestras emociones entendiéramos quiénes somos. Y creo que eso me pareció una curiosidad pequeña pero muy bonita. Y otra cosa que me gusta también es de la película que quería destacar es que obviamente lo del valor de llorar, que de alguna manera lo mencionó Gaby, lo mencioné yo, y es que creo que uno de los momentos más bonitos de la película es cuando Tristeza habla con Bimbo cuando pierde la nave, y ese momento de desahogo, y habla sobre cómo de repente es bueno recordar las cosas, los buenos momentos, llorar, desahogarse y tirar para adelante. Es decir, me gusta mucho esa propuesta de la película. Pero bueno, antes quiero hacer un par de preguntas a ustedes dos sobre cómo interactuaron con la película, pero quiero hacer como un quick de errores que encontré. Por ejemplo, si era tan fácil irse tengo un problema con el final, ¿ok? Tengo un problema con el final. La gran película es de que Riley, Alegría y Tristeza necesitan regresar a la central para darle las emociones a Riley, darle su personalidad. ¿Y qué pasa al final de la película? Que Tristeza comienza a volar porque no nos había enseñado que era Superman, y puede volar como un osito cariñosito, vuela en una nube con lluvia. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Me estás diciendo de que lo único que teníamos que hacer durante una hora es de que Tristeza viajara en una nube voladora? ¿Qué es esto? ¿Dragon Ball Z? Segundo error. ¿Qué le pasa a las emociones? ¿De dónde consiguen un diario de ese tipo de cosas? Y por ejemplo, si el tren del pensamiento cada vez pasa cada cierto tiempo en la central, ¿por qué no hay una compuerta? ¿Por qué no trataron de entender y solucionar este problema? O por ejemplo, ¿cómo es de que la central se comunica con las cositas chiquititas que están adentro? No sé, los glóbulos blancos, voy a decir el ejemplo. Bueno, técnicamente neuronas.
cómo se interactúan con las neuronas. Es decir, cuando en una parte de la película están diciendo, sí, Riley se va a escapar, y yo digo, ¿quién les dijo? ¿Hay un espía ahí adentro? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cómo funciona el control? Es decir, cuando nace Riley solo es un botoncito y cada emoción tiene que interactuar con el botoncito. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que lo van cambiando? ¿Bajo qué criterios van cambiando eso? Es decir, cositas bastante chiquititas de errores. Pero no, yo quiero preguntarle a ustedes dos cosas. Un video essay que habla sobre la película, el de Wisecrack, un besote a Wisecrack, pinche canal hermoso, suma recomendación claramente. Dice de que en uno de sus ensayos, particularmente la película, de que Alegría es el villano de la película. Ahora bien, ok, villano creo que es una palabra muy grande, porque cuando hablamos de villanos en las películas hablamos sobre, no sé, el Mandarín, Thanos, cosas por el estilo, por hablar de películas así clásicas. Pero en una red actancial de la narrativa clásica siempre se pone a un individuo que contrapone al superhéroe o al protagonista, y en este caso la propuesta de Wisecrack, de Jared, sobre su video ese, es de que Alegría es el villano de la película. Entonces la pregunta es para ambos: ¿creen que Alegría es el villano de esta película? ¿Creen que Alegría es la mala? Porque yo sí, es un personaje odiable. Díganme, ¿qué piensan? Pues yo creo no así que sea como el villano, porque, o sea, quiera sí o no, pues es parte de la personalidad de Riley, ¿verdad? En este caso, o sea, es como la emoción que en este caso representa a Riley, porque, ¿verdad? Al principio se le ve como así, o sea, la primera emoción que aparece es alegría, y luego aparece tristeza, si no me equivoco. Entonces, es como la emoción que le da la personalidad de Riley. Entonces, al final, o sea, es como yo lo mencionaba anteriormente, o sea, sí, no, para mí no es que sea la villana, pero está como sobrevalorado el impacto o la importancia de la alegría sobre Riley. O sea, es como, no, o sea, la personalidad de Riley estaba apenas ella creciendo, entrando a la adolescencia, ¿verdad? Preadolescente. Su personalidad no estaba bien desarrollada todavía. Entonces, para mí no, Alegría no es la villana, pero Riley estaba más que, o sea, se identificaba mucho, y la personalidad estaba basada más que todo en Alegría, y por eso es que la Alegría le costó entender que Riley no solo era ella, o sea, no solo era Alegría, sino que era la personalidad se seguía formando, y para poder darle esa esencia de Riley tenía que poder usar un poco de todo, ¿verdad? Un poco de furia, un poco de miedo, un poco de tristeza, para poder lograr esa esencia de Riley sin en algún momento desbordarse, porque un momento pasó sin poder tener alegría y ya todo se estaba desbordando, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, para mí no es que sea la villana, sino, o sea, nosotros como humanos no sonreiríamos, no disfrutaríamos de los momentos felices. Para mí, Alegría no es la villana, es solamente que el personaje se la creyó mucho, o sea, se sobrevaloró. Yo me gusta esa palabra bastante para la alegría, ¿verdad? Que para mí está sobrevalorada, y se puede ver eso en la película. Diego, ¿qué piensas? Sí, de hecho, concuerdo mucho con Gaby y con lo que has dicho. Yo no creo tampoco que Alegría sea la villana, sin embargo, y eso fue algo que también analicé para preparar el programa, y algo que dijo también, como tú decías, el mismo director, que, bueno, la anécdota que contaste, ¿no? Que salió al bosque porque quería como que relajarse y toda la cuestión, y él descubrió que a veces la solución no es la felicidad, sino que es la tristeza. ¿Y qué es lo que pasa con Alegría en esta película? Lo que pasa es que Alegría es muy egoísta. Ella piensa de que Riley tiene que estar feliz todo el tiempo. Y no es así.
De hecho, bueno, nosotros admiramos a las personas que son muy activas, que son muy alegres, y eso está fantástico, pero no vamos a pasar felices todo el tiempo. Y ahí es donde vemos también la importancia de otras emociones, de que hay momentos que al principio son tristes, pero se saca una anécdota de ello y al final pues se convierte en un recuerdo melancólico bonito. De hecho, me gustó el ejemplo que usan de cuando Riley vivía con sus papás, bueno, en su antigua casa, y hubo un partido en donde ella falló un tiro en el partido de hockey y perdieron. Y la primera escena que nos muestran es ella decepcionada. Ya le llegan los papás, tratan de animarla, pero ya después su equipo va donde Riley, la levanta como que han ganado. Entonces, esa combinación es muy necesaria. Y por eso al final incluso me encanta de que obviamente los recuerdos están clasificados como por colores, ¿no? Y al final pues hay una combinación de colores ahí. Básicamente así somos los seres humanos. O sea, nunca vamos a estar felices todo el tiempo. Y yo siento que, como decía la Gaby, a veces es necesario sentirse triste, llorar y desahogarse con uno mismo como para soltar tensión y seguir adelante. Entonces yo siento que con Alegría no es que haya sido la villana, sino que al principio fue muy egoísta. O sea, quería que Riley estuviera feliz todo el tiempo, pero no, ese no era el punto, ni es el punto de nosotros tampoco. O sea, hay momentos felices, pero incluso de los momentos malos se pueden sacar experiencia y también eso que te hace mejor persona, eso que te hace cambiar, que tal vez fue un momento duro de tu vida, pero eso te impulsó a ser quien eres hoy en día. Entonces, para mí no es la villana, solo que fue un poco egoísta, pero al final se dio cuenta de que no era solo ella, sino que tristeza y también tomando en cuenta enojo, el miedo, todo era necesario para que Riley fuera quien fuese en ese momento. Es mi opinión. Ajá, Gaby, ¿quieres agregar algo? Sí, que sabes, o sea, me gusta bastante lo que acabas de decir, lo de que es egoísta, Alegría, porque así somos nosotros con nosotros mismos, ¿sabes? Muchas veces, o sea, estamos teniendo tantas emociones encontradas o tanto en nuestra cabeza, estrés, preocupaciones, etcétera, etcétera, pero decimos, no, estoy bien, ya va a pasar, no, estoy bien, ya va a pasar, creando un desorden en nuestra mente para que se haga un desastre, pues y así somos. O sea, queremos pensar que estamos bien y creemos pensar que lo tenemos todo bajo control, todo por el egoísmo, todo por a veces el ego, que queremos demostrar que estamos bien, que estamos felices. O sea, ahí es donde para mí entra que la alegría está sobrevalorada. O sea, creemos que somos mejor que los demás, demostrando y sacando nuestro ego, haciéndole creer a la gente que estamos bien, y hasta creyéndolo uno mismo, ¿verdad? Que estamos bien, que vamos a estar bien, pero al final no. O sea, necesitamos de esa tristeza, necesitamos de ese desborde, de ese enojo, de ese miedo para poder disfrutar de todo eso, que al final creo yo es la esencia de la vida. Wow, realmente ha sido aportaciones exageradamente interesantes, muy acertado. Soy más que de acuerdo con ustedes de que pues maneja ese tipo de cuestiones sobre el egoísmo, sobre la actitud de Alegría, y yo creo que lo más esencial de que pudo superar, que su arco de personaje se completa al entender de que pues se puede sentir otro tipo de emociones y que otras emociones son igual de importantes. Sobre todo en ese momento de crisis de Riley, de que se necesitaba desahogarse. Me gusta mucho como cuando abraza a sus padres está llorando, pero ese suspiro que da al final, wow, increíble. Pero otra pregunta que les quería hacer es, obviamente esta cosa no se nos explica de manera explícita en la película, considero que también es un poquito de error, y es sobre cómo se manifiesta, cómo se selecciona un recuerdo central. Pero si ustedes estuvieran adentro de ustedes mismos y dijeran a los Dieguitos, a las Gabys pequeñas que se encuentran en su cerebro, porque yo me lo imagino al estilo Sheldon, sí estoy referenciando una serie que odio, lo sé, como un consejo de Erics o de Diegos o de Gabys. Si pudieran entrar en este juego al estilo Intensamente y pudieran elegir y tuvieran la opción de elegir un recuerdo central, ¿cuál sería? Uf, está difícil.
no sé, o sea, creo que, bueno, personalmente, ¿verdad? La familia, en eso entra, o quizás el amor, o sea, el amor para mí es un pensamiento así bastante central y lo tengo marcado con recuerdos de cómo, por ejemplo, ese recuerdo central que tiene Riley de las bobadas y de la familia, de cuando se abrazan en esos momentos. O sea, el amor lo tengo marcado con esos momentos así similares, de cómo Dios se ha presentado en mi vida, de cómo mi familia se ha presentado en mi vida y cómo el amor se ha presentado en mi vida. Entonces, esos pensamientos en una sola bolita creo que crearían la isla del amor para mí, ¿verdad? Bastante complicada tu pregunta, Eric. De hecho, mientras Gaby estaba hablando me puse a pensar. Y bueno, yo creo que todos tenemos recuerdos maravillosos de nuestra vida y también recuerdos que nos destrozan con toda la palabra, ¿no? Sin embargo, yo creo que yo igual me quedaría con lo que dice Gaby. Yo creo que es amor. De hecho, es una frase que la tengo, creo que en una red social, que dice, cito, la frase menciona que nos enfoquemos en las personas que nos aman y que dejemos de enfocarnos en las que no. Yo siento que siempre hay personas que están ahí pendientes para nosotros, siempre están ahí cuando algo malo pasa, no solo está cuando uno está bien o cuando uno está estable, sino que en los momentos difíciles ahí es donde se ve si alguien te ama o no. Entonces yo creo que yo me quedaría con eso también. Obviamente eso incluye a mi familia, a mis amigos y a muchas personas que estimo, que yo creo que eso llenarían también la isla de, no puedo decir amistad porque mi familia está ahí también, pero le voy a decir amistad porque yo creo que mis papás son mis mejores amigos y ya después pues siguen los demás. Y yo creo que concuerdo con Gaby, yo creo que las personas que nos aman de verdad deberían ser nuestros pensamientos centrales, porque al final y al fin, a pesar de todo lo que pase, pues ellos siempre van a estar ahí y ellos lo demuestran con obras, no solo con palabras. Así que hay que valorar a las personas que nos aman de verdad y dejar de enfocarnos en las que no, es lo que pienso. Como Diego no dijo explícitamente de que su recuerdo central es el momento en el que me conoció, yo ya estoy ofendido, estoy triste, estoy enojado. O sea, ¿qué está pasando, Diego? ¿Cómo eso no es nuestro momento? O sea, sería, imagínate la isla, nosotros dos. Diego, sabes que te quiero, pero... No lo dijiste de manera explícita, así que engórdala, por favor, engórdala. Sabes que estás incluido. Lo sé, es el drama, un poco el drama. Rayos, yo planteé una pregunta que también se me hace difícil contestar, pero creo que indiscutiblemente el concepto del amor debería estar ahí presente, debería de estar ahí vigente como un tipo de isla. Realmente yo creo que tengo un montón de islas, es decir, yo estoy bastante seguro de que hay un montón de islas y que mi cerebro está diciendo, Eric, ya cálmale, ya policía, paciencia por favor. Imagínate, o sea, me da risa porque cada vez que veo la película me pongo a pensar qué tipo de islas estuvieran en mi mente, como, no sé, la del deporte, que casi se va a destruir, la de mis super crushes, una isla gigante, es decir, muchas cosas bastante bonitas. Otro punto que quiero mencionar y que con esto pues ya cercanos al final del podcast, es de que para el director una de las ideas era agregar otro tipo de emociones a la mente de Riley, y aparte de las 5 principales que ya conocemos, y esas son las siguientes: amor, codicia, culpa, envidia, esperanza, irritación y melancolía. ¿Creen que la película hubiera sido bastante diferente o hubiera cambiado o profundizado su mensaje con que si hubieran añadido estas emociones como personajes en la película? Yo creo que no, o sea, creo que con esos que eligieron como que de una u otra manera o en unión, o sea, uno con otro, y como o sea, las otras son como una rama de las que ya hay, o sea, en la película. Creo que no hubiera hecho mucha diferencia más personajes, ¿verdad? Y quizás si hubieran habido más emociones, hubiera habido el chance de poder
incluirlas, y por lo tanto se hubiera extendido un poco más la película y se hubiera puesto un poco más de trama, pero creo que no hubiera cambiado mucho como la introducción y el final, ¿verdad? Porque al final el lector tenía la misma idea y el mismo objetivo, entonces para mí no hubiera hecho mucha diferencia. Yo siento que aquí entraría lo que decía Gaby, de extender la película, ya sea con una secuela o con una serie. Yo siento de que el dinamismo que a mí me gustaría que tomaran es que esos personajes fueran surgiendo conforme Riley va creciendo. Por ejemplo, la melancolía podría surgir con el tiempo. O sea, de hecho, al principio de la película nos presentan que la primera que apareció fue alegría, después fue tristeza, como bien dijo Gaby al principio. Entonces, yo siento que esas emociones podrían ir surgiendo a medida que Riley va creciendo. Pero para eso se necesita hacer, ya sea una secuela o una serie. Para la película de 1 hora y media, yo creo que las emociones que están ahí son suficientes, y como dijo la Gaby, yo creo que con esas emociones la película te muestra lo que te quiere mostrar y lo hace de una manera muy elegante. Sin embargo, también me gustaría ver esas emociones que no se tomaron, pero yo creo que ahí es donde entraría el proyecto de extenderla, ¿verdad? Verla en una serie y ver cómo van surgiendo a medida que Riley crece sería bastante interesante de ver. Ajá, Gaby. Sí, con lo que decís vos, Diego, de que, o sea, con el tiempo, de acuerdo, la persona va creciendo, ¿verdad? En este caso el personaje de Riley, o sea, creo que tenía la edad con las emociones adecuadas, o sea, mediante iba creciendo, esas emociones quizás se fueron añadiendo, ¿verdad? Pensando en que es una historia que avanzó, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Se quedó en que tenía 12 años, eso fue en el 2015, 16, 17, 18, 19, 20, ya pasaron 5 años, o sea, Riley ya tiene 18 años, ya está, ya es un personaje ya mayor de edad, entonces ya se adentra a otros aspectos de trabajo, universidad, pareja, sentimental, entonces ya puede ir habiendo otras emociones como la envidia. O sea, la envidia creo que es una emoción bastante fuerte, que tal vez exista en grados, pero que en una niña, en un personaje como Riley, tan llena de luz, con tanto así, con tanta alegría, con tanto entusiasmo, creo que no cabría esa emoción todavía, ¿verdad? Entonces creo que eso que vos decís, Diego, que mediante la personalidad de Riley fuera creciendo, por eso es que es tan importante que haya una saga, que haya una secuela, para poder ver más de Riley y poder ver más cómo se van añadiendo más emociones. Eso sería súper cool. Sumamente interesante ambas aportaciones, porque creo que creo que planteara muchas cosas, y creo que me gustó mucho lo que dijo Gaby, de que de alguna manera las emociones que ya tenemos ahorita son suficientes, porque creo que son emociones que son más complejas. Es decir, por ejemplo, el miedo no solo siente miedo porque un payaso la está persiguiendo a Riley, no, el miedo también hace que, por ejemplo, cuida a Riley, de que camine despacio donde está el toma corriente y ese tipo de cosas. Entonces creo que las emociones que en este momento son suficientes, pero temas como el amor o la pubertad, tal cual que se encontraba el botón ahí en el nuevo panel, creo que sería muy interesante a explorar, principalmente ahora que Riley ya tiene 18 años. Ahora bien, sí que había dicho que la anterior era la última pregunta, pero quiero mencionar la última pregunta ahora sí, que me pareció muy curioso. No sé si se fijaron, pero en la película cada persona tiene como a una emoción principal que dirige el cuerpo. En el caso de Riley era alegría, en el caso del papá era furia, en el caso de la mamá era tristeza, en el caso de la niña de Punk, de compañera de Riley, era el miedo. ¿Cuál creen, basándonos en Inside Out, que es la emoción que dirige su vida a nivel mental? Que no sé cómo se te ocurrió esa pregunta, pero está... No sé. Creo que tiene que ver mucho de si nos conocemos a nosotros mismos y si hacemos una autointrospección.
podríamos contestarla, pero personalmente no sé, Diego, te cedo la palabra porque sí, en serio, no sé qué contestar. Nos mataste, amigo. Sí. Bueno, quizás para mí, pensándolo, ¿verdad? Yo creo que quien dirige, es que yo siento que también depende de qué, o sea, como decía la Gaby, de que si te conoces bien o no, y también en qué etapa de tu vida estás. Sin embargo, yo siento que, y lo voy a decir así sin ningún tipo de temor, yo siento que quien dirige ahorita, o quien dirige mi mente es miedo, es el miedo. Yo creo que él es el que está amando ahorita, él está al mando, probablemente cambie, espero, pero creo que es el miedo, ¿sabes? Yo creo que él es el que toma las decisiones ahí, obviamente con el apoyo de las demás emociones, pero yo siento que él es el que predomina, en mi caso personal. Wow, curioso, sí, lo siento, es que creo que era una pregunta más que curiosa y que quería hacerlas. En mi caso creo que comparto contigo, bueno, yo creo que el mío sería más tristeza quien domina como mano derecha tiene el miedo, pero bueno, se trata de conocernos. Es una película que obviamente recomendamos plenamente, es una película que es bella, es hermosa, es muy creativa y que creo que puede enseñar a los niños, y ya que pues la animación está asociada a los niños y pues al final es una película que se dedica a toda la familia, a todo el público, que es más que recomendable. Así que no sé si quieren agregar algo como conclusión, y si no es el caso, que nos den sus redes sociales. Quiero solamente agregar que si no la han visto, tienen que verla. En especial si son amantes de la psicología o del funcionamiento de las emociones, si tienen niños o tienen hijos, sobrinos, o sea, es una película súper buena para que ellos puedan entender por lo que a veces pasan. O sea, si tienen niños como de la edad de Riley, es bastante una película súper bonita para ver en familia. También para verlo solo, uno, para analizarse y poder identificarse. Y pues sí, solamente eso. Si pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme en Instagram como Gabriela PM o misty.__girl, y en Facebook pueden encontrarme como Gabriela Murcia. Sí, creo que esas son todas las redes sociales que más manejo y pues síganme. Bueno, en el caso mío, sí, como bien dice Gaby, suma recomendación, intensamente. Yo siento que es una película que tienen que ver, no solo por lo que representa, sino que también por lo que, bueno, quién sabe que en algún futuro, quién sabe, ¿verdad? Nosotros seamos padres y ya empecemos a ver cuál es el comportamiento que tiene un ser humano desde que nace y cómo va evolucionando eso. Así que es suma recomendación, es una película muy buena, llorarán con ella, incluso Eric lloró, o sea, si Eric lloró con ella, cualquiera puede llorar con ella, así que por favor véanla, muy buena película. Y desde ya quiero agradecer a Gaby de manera personal de que haya estado acompañándonos en este programa, este episodio número 30 de The Commit Podcast. Coincidimos con Eric, bueno, en el caso mío no, pero yo llevo conociendo a Gaby desde hace casi 6 años y la considero una de mis mejores amigas. De hecho, Gaby fue un día, bueno, mucho tiempo, yo me pongo en el plan así del el amigo imaginario de Riley, y cuando perdió su nave, y Gaby fue muchas veces tristeza, fue quien se sentó a mi lado y me escuchó muchas tonterías, y yo siento que ella lo recuerda, así que quiero agradecer, o sea, Gaby siempre ha sido una amiga increíble para mí y sabe que la quiero mucho, así que muchas gracias por haber estado en este programa, por apoyarnos. Y mis redes sociales, sí, pueden encontrarme en Facebook como Diego Carías, en Twitter pueden encontrarme como Diego Carías MCU. Y amigos, por fin, después de tantos años de presión por muchas personas, he creado Instagram, así que también pueden encontrarme en Instagram como Diego.Carías_7. Ahí estamos, abrí la cuenta hace un par de días, así que a ver qué tal nos va en Instagram, una nueva experiencia para mí. Y ahí estamos en redes sociales para recomendaciones, comentarios,
saludos, alguna sugerencia, ahí estamos a sus órdenes. Eric. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Eric Raúl Mar, en Twitter como @de_comics y en Facebook como Eric Guerra Martínez. Si desean pedir películas, videos, podcasts, mandarme saludos, háganlo. Van por ello, por favor, háganlo. Igual sigan a Diego, que ya tiene Instagram, a Gaby, por favor síganla, constantemente está subiendo cosas bastante geniales. Diego sube fotos, si ustedes gustan de la cara de Diego, por ello. Y pues espero que hayan disfrutado de este podcast. Obviamente extiendo las palabras que dijo Diego, y es que gracias por haber estado como invitada, Gaby. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que ustedes se la hayan pasado exageradamente bien. Recuerda que las redes sociales de este podcast son @de_comics, tanto en Instagram como Facebook. Y pues ahí estamos subiendo noticias, subiendo memes, de vez en cuando subiendo videos y pasándola sobre todo muy muy bien. Recuerden que aún estamos en época en el coronavirus nos está atacando. Cuídense, protéjanse, cuiden a sus seres queridos, cuídense ustedes mismos, sigan los protocolos de seguridad. No sé si quieran agregar unas palabras extras al final, saludos, declaraciones, no sé, algo. Pues no, nada más. A ustedes, gracias por tomarme en cuenta, ¿verdad? Para mí ha sido el placer estar acompañándolos. A todos los que nos están escuchando, gracias por tomarse el tiempo, por compartir ese amor por el cine con nosotros y por escucharnos, por darnos ese like, por compartir, por esparcirlo con sus amigos. Muchas gracias. Un saludo a mi novio Roy, que me está escuchando seguramente, y pues a todos los que me conocen. También agregar que pues me encantaría estar en un futuro en otro podcast. Si así lo deseen los que nos escuchan, déjenlo en los comentarios y pues con todo gusto. Sería genial tenerte de vuelta, Gaby, sería genial. Bueno, como bien dijo Gaby también, muchas gracias por escucharnos. De hecho, gracias por el apoyo que nos dan. Como bien dijo Eric, en nuestras redes sociales ahí subimos noticias que surgen, también algunas fotos, un par de videos de vez en cuando. Así que muchas gracias por el apoyo, gracias también por el tiempo que se toman por escucharnos. Y bueno, yo siempre recordando y recalcando, amen a las personas que los aman y sigan cuidándose. El virus sigue afuera, si tienen que salir, pues siempre tengan en cuenta las medidas, no seamos egoístas, no solo pensemos en nosotros, sino que también pensemos en nuestras familias y nuestros amigos, pensando en el virus también. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos esta semana y esperemos, Dios así quiera, nos escuchamos en la próxima. Eric. Pues recuerden sobre todo decirle a la persona que les gusta, anímense chicos, anímense chicas, anímense cualquier tipo de persona, decirle a ese ser iluminado que les da vida cada día, díganle, hey, ¿sabes qué? Me gustas, y pues ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya hemos hablado. Si les dicen que no, pues ya los hemos entrenado para este momento, háganlo, ya está, la cuarentena y el año está por terminar. Bueno, la cuarentena no tanto. Ustedes saben a qué me refiero. Así que a por ello chicos, a por ello chicas. Espero que se la hayan pasado muy bien. Muchas gracias tanto a Diego como a Gaby por haber compartido sus pensamientos, sus momentos y todo ese tipo de cosas respecto a la película que hablamos de hoy. Recuerden que las palabras más importantes de este podcast son No More Mutants. Nos escuchamos la semana que viene y adiós.